Bueno, en la sesión del día de hoy vamos a ver unos ejemplos, a ver un ejemplo con el ciclo for. Vamos a realizar unos ejercicios y vamos a entrar con los temas del segundo corte. El ejemplo que vamos a realizar ahorita es un algoritmo con el ciclo for que reciba como entrada el sueldo de n personas y sus horas extras trabajadas para que luego se imprima el sueldo total de cada persona, dado que cada hora extra vale 3000. ¿Vale? Entonces, para eso vamos a utilizar DevC++ para programarlo con C++. Buscamos DevC++ y lo abrimos. Creamos un nuevo archivo fuente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a primero, pues acostumbro yo a poner en los ejercicios hasta arriba una línea de comentarios para escribir lo que el planteamiento o el problema me está pidiendo. Entonces copio y pego. Voy a cambiar de tipo de comentario a bloque. Ya. Hasta arriba pongo lo que el problema me está pidiendo, el planteamiento del problema. Después vamos a escribir las librerías, include las que ya sabemos cuáles son las que utilizamos, el GeoString para escribir datos de entrada y salida, y la librería include conio.h para utilizar el método, utilizar la función gauge, y así nuestra ejecución de las consolas, de la ejecución de nuestro programa no se cierre cuando lo ejecutemos. Después ponemos la función principal in main, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y abrimos las llaves. Lo primero que tenemos que hacer cuando nos dan un problema es analizarlo. Este es nuestro planteamiento. Tenemos que analizarlo para saber detectar de qué manera voy a solucionar este problema a través de la programación. Lo que nos está pidiendo es que el programa pida o muestre un mensaje para que pida la entrada de un sueldo de n personas. Cuando se dice n personas, pues es una cantidad de personas o un número determinado por nosotros mismos. No nos los está determinando el programa, el planteamiento, el problema. Nos está pues dando la libertad de establecer cuántas personas son las que vamos a ingresar en nuestro programa. Por eso se pone n personas, ¿vale? Cualquier cantidad de personas que nosotros queramos ingresar. Nosotros lo que tenemos que hacer es pedirle el sueldo de las personas y sus horas extras trabajadas para que luego se imprima el sueldo total de esas personas. Y nos está indicando cuánto es lo que vale pues la hora extra, ¿sale? Entonces lo que tenemos que hacer primero de entrada es crear nuestras variables dependiendo de lo que nosotros hayamos detectado aquí en el planteamiento del problema. Estamos hablando que vamos a trabajar con sueldo. El sueldo es una cantidad numérica, entonces voy a necesitar declarar una variable de tipo numérica. Entonces vamos a trabajar con variables tipo numérica entera. Entonces vamos a poner in, y cuáles son o cuáles van a ser nuestras variables. Bueno, estamos hablando que sabemos un sueldo base. O sea, de entrada tenemos que
pues escribir o poner nuestras variables del sueldo base para que se pueda imprimir el sueldo total. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir la variable sueldo base y vamos a también pedir la cantidad de horas. Vamos a ponerlo así un poquito más explícito para saber de qué es lo que le estoy hablando, cantidad de horas extras. Y vamos a también declarar una variable que nos guarde el sueldo total. Y vamos a ponerle sueldo total. Bueno, vamos a también a escribir la variable total horas extras. Y vamos a imprimir la cantidad. Vamos a hacer, para realizar lo siguiente, cantidad personas. Ya está ahí. Solo con esas. Vamos a tener una variable sueldo base que nos va pues a guardar el sueldo base, cuánto es lo que gana la persona cuando le preguntemos en una entrada. La cantidad de horas extras, vamos a ver cuántas horas extras se ha trabajado en ese mes para después a la hora extra multiplicar por 3000. Después se va a guardar el sueldo total para después nosotros imprimir el resultado final. Total de las horas extras trabajadas, cuánto fue y la cantidad de personas. Entonces lo que vamos a hacer es después vamos a interactuar con nuestro usuario final. Vamos a arrojar un mensaje en pantalla. ¿Y cuál es ese mensaje que vamos a imprimir o a mostrar? Que ingresa la cantidad de personas a validar. Vamos a ver por qué lo vamos a hacer. Vamos a poner ingresa la cantidad de personas a validar o a calcular. Vamos a ponerlo a calcular, punto y coma. Y cuando nos pues arrojemos, ingresemos, escribamos un número en donde se va a guardar, se tiene que guardar ese valor en alguna variable. La vamos a guardar en cantidad de personas. Para eso se está escribiendo esta variable. Cambié la C mayúscula por una C minúscula. Vamos a ponerle sin can personas, ¿vale? Ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes quieran a las variables. Yo la estoy poniendo de esta forma, sueldo base, cantidad de horas extras, para ser un poquito más explícito de lo que yo estoy usando, guardando en estas variables. ¿Vale? Si ustedes quieren ser un poquito más breves, pueden pues escribir de diferente forma el nombre de las variables. Entonces yo le voy a poner acá sin can personas, guardamos. ¿Y qué es lo que va a hacer? Lo primero que nos va a arrojar cuando ejecutemos nuestro código, como es programación estructurada, va a ir de arriba hacia abajo. Entonces, después de declarar y crear las variables, el programa me va a mandar este mensaje: ingresa la cantidad de personas a calcular. Y eso que nosotros digitemos, por ejemplo, 2 personas, 3 personas, 4 personas, se va a guardar en la variable can personas para después procesar la variable. Después, ¿qué vamos a hacer? Dice n personas, o sea, yo en estas líneas de código, en la 9 y la 10, es donde yo estoy haciendo la parte de calcular n personas, lo que nos está pidiendo el planteamiento del programa, del problema. Dice algoritmo que reciba como entrada el sueldo de n personas, ¿sale? Por ejemplo, no sé, a lo mejor yo quiero calcular a 2 personas, 2 trabajadores de la empresa. Entonces aquí yo ingreso 2 personas.
y esa cantidad de dos personas son las que se van a después a procesar, a calcular tanto el sueldo total que gana la persona, calculando las horas extras con su sueldo base. Entonces, ¿qué es lo que necesito a continuación? Si yo aquí ingresé que son n cantidad de personas, lo que necesito es crear, escribir un ciclo, utilizar un ciclo. ¿Y cuál es el ciclo que vamos a utilizar? Como el ejercicio, la sesión pasada vimos por último el ciclo for. En este ejercicio vamos a utilizar el ciclo for. Entonces para eso escribimos for, paréntesis, y acuérdense la manera de declarar, de crear un ciclo. Es primero, nosotros ponemos o declaramos una variable que va a ser la variable iterativa, la que nos va a permitir que nuestro ciclo se esté iterando cantidad de veces. Entonces ponemos in, voy a poner i, que por lo regular así se pone en programación para indicar la i, significa es una abreviación de iteración, de iterativo, ¿vale? Para indicar que es una variable iterativa. Entonces voy a poner in, y para que no me guarde ningún valor basura la voy a inicializar en 0, ¿vale? In i igual a 0. Después en el ciclo for se pone punto y coma para indicar que viene otra sección, otra parte de nuestro ciclo. La siguiente parte es la creación de la condición, de lo que nos va a permitir la condición, dependiendo del resultado, si es verdadero o falso de la condición. Lo que nos va, vamos a crear la condición que nos va a permitir entrar al ciclo. ¿Y cuál es esa condición que voy a crear? La condición que voy a crear es que si i, que es nuestra variable iterativa, es menor a la variable can personas. ¿Sale? Ahorita vamos a ver por qué. Y después en la siguiente parte, ahí la vamos a sumar. Le vamos a sumar un valor. Le vamos a poner i más más. ¿Para qué? Para que nuestra variable i no siempre valga 0 y tengamos un ciclo infinito. ¿Vale? Para que nosotros le estamos sumando un valor a i, para que la variable cambie, el dato, el valor de la variable i cambie y en algún momento nuestro ciclo se llegue a romper, ya no se llegue a cumplir la condición y ya no se itere, ya no se repita. Entonces, evaluamos lo que estamos indicando aquí con la condición, que a veces resulta un poquito más complicado pensar en la condición correcta que en sí crear todo nuestro código. ¿Vale? A veces, pues cuando alguien es principiante en programación, le cuesta encontrar o utilizar bien la lógica de programación, encontrar la condición deseada. Lo que estamos acá indicando es que i, que vale 0, se llegue o se deje de repetir o se deje de cumplir la condición cuando i deje de ser menor a can personas. Por ejemplo, lo que les estaba diciendo, si yo aquí cuando me muestren este mensaje en pantalla de ingresa la cantidad de personas a calcular, de personas me refiero a trabajadores, yo le pongo 2, ese 2 se va a guardar en la variable can personas. Entonces, cuando lleguemos al momento del ciclo, lo que estamos evaluando es que i, para que se pueda entrar al ciclo y ejecutarse lo que esté escrito en el ciclo, es que i sea menor a can personas. Por ejemplo, si can personas al principio nosotros le escribimos 2 aquí, como can personas se le guarda ese dato de 2, la evaluación sería la siguiente: i, que vale 0, es menor a 2, es correcto. ¿Qué nos arrojaría? Nos arrojaría una respuesta lógica verdadera, porque i
y que vale 0, 0 si es menor a 2, que 2 es el valor que contiene la variable can personas. Entonces, como 0 es menor a 2, es correcta esa expresión, es correcta esa condición, entonces se va a ejecutar lo que esté dentro del código. ¿Sale? La primera vez así va a ser porque 0, porque i vale 0. Entonces, cuando nosotros se ejecute la primera vez esta instrucción, a la vez ahí se le va a sumar un valor y más, entonces y ya no va a valer 0 la segunda vuelta, y va a valer 1, 0 más 1, 1. Entonces vamos a otra vez evaluar la condición y ok, ahora vale 1, es menor a 2, todavía sigue siendo correcto. Y 1 si es menor a 2. El valor 1 si es menor a 2, entonces nos da como resultado una respuesta verdadera, entonces se entra. Y la tercera vez, cuando ya se le suma a 1, se le suma otro 1, ya vale 2. Entonces, cuando nosotros estemos en el momento de la condición, 2 no es menor a 2. De hecho, 2 es igual a 2. Entonces, la condición ya no se cumple y ya nos entraría a nuestro ciclo. Ok, vamos a ahora escribir las instrucciones que se deben ejecutar aquí adentro del ciclo. Para eso vamos a poner las llaves para indicar que es un bloque de código. Y lo que vamos a hacer es imprimir primero un mensaje en pantalla, go, que nos pida que ingrese la información o el sueldo, podemos ponerle así, de la... bueno, le vamos a poner primero este mensaje, se me ocurre ponerle ingrese la información de la persona número 1. Para eso, como vamos a hacer, como es un ciclo, como es una iteración, se me ocurre a mí que dinámicamente me muestre un número. Por ejemplo, ingrese la información de la persona y lo que vamos a hacer es escribir este mensaje, la persona y más 1. Así es. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Me va a mostrar este mensaje en pantalla. Ingrese la información de la persona. Y yo le estoy acá con el menos y concatenando, o sea, uniendo la variable i más un valor. O sea, la variable i a la vez le voy a sumar un 1. ¿Por qué? Para que me muestre este mensaje, me diga ingrese la información de la persona 1. ¿Sale? Cuando ya ingrese o otra vez se vuelva a repetir el ciclo, me muestra el mismo mensaje, pero ya no me muestre la persona 1, me va a mostrar la persona 2. Me va a decir ingrese la información de la persona 2. Y si otra vez se vuelve a repetir el ciclo, muestre la información o que me pida que ingrese la información de la persona 3. Y si otra vez se vuelve a repetir el ciclo, que muestre el mensaje, ingrese la información de la persona 4. Y así, cantidad de veces que se muestre ese mensaje, esto cambie. Estoy utilizando la variable i que ya está creada aquí dentro del ciclo. Y le estoy sumando un valor. ¿Por qué? Porque i, la primera vez que se ejecute el ciclo, el for, i vale 0. Entonces, si yo no le sumo acá un 1, me va a mostrar el mensaje, ingresa la información de la persona 0. Entonces, por eso yo estoy escribiendo la i y a la vez le estoy sumando en esa misma línea de código un valor, un 1. Ok, y después lo que vamos a hacer es escribir otro mensaje en pantalla que pida que ingrese el sueldo base. Ingresa el sueldo base porque lo que nos pide el planteamiento del problema es que se imprima el sueldo total con el sueldo de las horas extras trabajadas. ¿Vale? Es por si
Por ejemplo, nosotros quisiéramos utilizar un programa en una empresa que nos calcule el sueldo total que se le va a pagar a la persona, al trabajador. Pero en ese sueldo total sabemos que se compone del sueldo base más las horas extras trabajadas. Entonces por eso estamos haciendo esta aplicación, pequeñito programa. Y cuando nosotros ingresemos el sueldo base, donde se tiene que guardar. Para eso utilizamos el comando sin, y donde se tiene que guardar lo que nosotros escribamos, ingresemos como sueldo base. Lo vamos a ingresar, lo vamos a guardar lo que nosotros digitemos de sueldo base, obviamente en la variable sueldo base. Para eso fue previamente declarada sueldo base. Después lo que vamos a hacer es imprimir otro mensaje de pantalla, pero ahora pidiendo que se ingrese la cantidad de horas extras trabajadas. Y cuando nosotros ingresemos una cantidad, se guarde en la variable total horas extras. Total horas extras. Punto y coma. Para cuando se nos muestre en la ejecución del programa estos mensajes y no se muestren de forma desordenada, vamos a hacer sus respectivos saltos de línea. Por ejemplo, acá ingresa la cantidad de personas a calcular. Se me ocurre que necesita un salto de línea para que después que se muestre o se entre al ciclo, los siguientes mensajes no aparezcan juntos. Aquí también ingrese la información de la persona. Vamos a hacer un salto de línea. Igual en este mensaje de ingrese el sueldo base, vamos a hacer un salto de línea. Y donde pide al último ingrese la cantidad de horas trabajadas, también vamos a hacer un salto de línea. Bueno, ya que nosotros tenemos entre lo que cabe nuestra primera parte de nuestro algoritmo, acuérdense que un algoritmo se divide en tres partes, que es la entrada, el proceso y la salida. Nosotros ya tendríamos hasta el momento la parte de la entrada, o sea, la parte donde nosotros estamos pues indicando qué ingredientes, qué datos o valores son los que vamos a necesitar para poder procesar esos datos y arrojar una información final, un resultado final. Entonces ya tenemos esa parte donde nosotros estamos pidiendo los datos de entrada que necesitamos para después esos datos procesarlos. Entonces ya después de esta parte sigue el proceso, la parte del proceso. Para eso pues es simplemente la parte donde vamos a calcular, a procesar matemáticamente los datos que aquí estamos pidiendo, ¿sí? Las variables. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo siguiente que tenemos que hacer es obviamente el cálculo, la operación matemática que me va a sumar el sueldo base del trabajador, de la persona, y ese sueldo base pues también me lo va a sumar con las horas extras trabajadas. Por ejemplo, si el sueldo base, no sé, es de 10,000, un ejemplo, pero el trabajador al mes tuvo, no sé, una cantidad de, de, de 10 horas extras trabajadas que no le correspondían como tal, pero pues son horas extras trabajadas. Y cada hora extra la vamos a dejar en 300, ¿sale? Cada hora, porque se me hace muy exagerado que cada hora extra valga 3,000. Sí, bueno, fuera que así lo pagaran en las empresas. Vamos a bajarle a 300. Entonces, pues sé que tengo que calcular esa cantidad de horas extras trabajadas, que es 10 por 300, que sería 3,000 pesos.
¿Sale? Entonces esos 3,000 me los tiene que sumar a 10,000. Sé que serían 13,000. Entonces eso sería el sueldo final que me tiene que mostrar, 13,000 pesos. ¿Sale? Si tiene más horas extras trabajadas, pues me va a arrojar otro dato diferente. Entonces, ¿cómo hago eso? Sé que es una suma y también es una multiplicación que debo hacer de las horas extras, del número de horas extras por 300 pesos. El valor de 300 pesos no lo pongo como una variable porque ya es un dato que está establecido, ya es un valor establecido, un valor que no va a cambiar. Por eso no lo pongo en una variable, porque pues una variable es un dato que puede cambiar, que puede variar su contenido a través del proceso o el procesamiento de nuestro algoritmo. Sí, puede cambiar a lo largo del procesamiento de nuestro algoritmo. Entonces sé que 300 no va a cambiar, es lo que ya está establecido. Entonces pues no lo necesito poner en una variable porque ya me están arrojando ese valor. Entonces, ¿qué es lo que necesito acá? En la siguiente línea de código voy a poner el cálculo, la operación matemática. Para eso voy a escribir total horas extras trabajadas, horas extras, de esta forma. Total horas extras y vamos a asignarle el resultado de la operación matemática. ¿Y qué operación matemática es la que tengo que hacer? Primero, pues tengo que calcular en total horas extras, que es la variable que previamente creamos, pues calcular la cantidad can horas extras por 300. Lo que se guarde en la variable can horas extras, esto, aquí tuve una pequeña confusión, la voy a corregir. En la parte donde estamos pidiendo que se ingrese la cantidad de horas extras trabajadas, que es en la línea de código 16, después en la siguiente línea tenemos que poner la variable donde se va a guardar la cantidad de horas extras trabajadas. Yo puse total horas extras. Esa no es la variable que tengo que poner. La variable que tengo que poner es can horas extras. Para que cuando nosotros ingresemos, por ejemplo, 10, ese 10 se guarde en la variable can horas extras y en esta línea de código, en la línea 19, ese 10, que es lo que tiene esta variable, se multiplique por 300. Entonces 10 por 300 pues va a dar 3,000 y ese 3,000 se va automáticamente a asignar a guardar el 3,000 en la variable total horas extras. Para eso es esta variable, para que nos guarde el resultado de esa operación, de esa multiplicación. Vemos punto y coma y después voy a poner sueldo total, que ya es esa variable que previamente declaramos, nos va a dar el sueldo total. Para eso es. ¿Y cómo, de qué manera lo vamos a hacer? Pues vamos a sumar el sueldo base más el resultado de la variable, de la cantidad o del valor que tenga la variable total horas extras. Total horas extras, habíamos dicho que si nosotros tenemos 10 horas extras trabajadas, si son 10, lo va a multiplicar por 300, nos va a dar 3,000. Ese es el valor que va a tener la variable total horas extras. Entonces vamos a hacer una suma del sueldo base más el total de horas extras. Punto y coma. Lo que estamos haciendo acá es sumando el valor de la variable sueldo base más el valor de la variable total horas extras. Habíamos dicho que si nosotros escribíamos aquí en la parte que nos piden el sueldo base, escribimos 10,000. Entonces 10,000 a 10,000 se le va a sumar 3,000. Entonces sería 10,000 más 3,000, daría como resultado 13,000. Ese 13,000
se va a guardar en la variable sueldo total. ¿Vale? Para eso es esta variable de sueldo total. Y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a imprimir, ya que tenemos nuestra parte, la segunda parte que corresponde al algoritmo del procesamiento, tenemos que poner la parte final del, del, del arrojamiento, por decirlo así, del resultado, ¿sí? Tenemos entrada, proceso y la salida, ¿vale? Es donde nosotros en la salida vamos a arrojar el resultado del procesamiento de la información, ¿sí? Tenemos que tener como salida un resultado final, un procesamiento de datos finales. Para eso vamos a utilizar el comando code y vamos a mostrar el siguiente mensaje. El sueldo total es de punto y coma, y vamos a escribir la variable sueldo total, punto y coma. Entonces, lo que vamos a hacer, como acuérdense las tres fases de un algoritmo, que es la entrada, que ya la tenemos aquí, hasta acá, el procesamiento, que es la segunda parte de un algoritmo, y la salida, que es la tercera parte de un algoritmo. En la salida es la línea 22, es simplemente una línea de código que nos está imprimiendo el sueldo total. O sea, nos está arrojando un resultado, una respuesta, una salida. Si yo no tengo una salida en un algoritmo, pues de nada me sirve el programa, porque pues no me está dando una respuesta, no me está arrojando un dato, que eso es lo que a nosotros nos interesa de un algoritmo, que nos arroje un dato, una respuesta de lo que nosotros estamos solicitando. Y con esto, con esta línea de código, ahí estamos nosotros dándole el resultado a nuestro usuario, que es el sueldo total que percibe el trabajador en la empresa. Y después vamos a poner, vamos a fuera de nuestro algoritmo, de nuestro ciclo for. Lo que voy a poner son sus respectivos return, que no queremos que retorne ningún valor. O sea, si retorna algún valor, nuestra lógica está mal, y si no retorna ningún valor, retorna 0, todo pues está marchando como debe ser, todo está bien. Y gauge y punto y coma. El gauge, acuérdense, se está utilizando porque tenemos la librería include conio.h, que el gauge lo que nos está haciendo es que cuando nosotros ejecutemos nuestro programa, cuando se ejecuta sale la consola, el CMD, esa ejecución no se cierre esa ventana. Para eso sirve el gauge, ¿vale? Para mantener abierta esa ventana hasta que nosotros pues le indiquemos lo contrario. Y después vamos a ejecutar. Compilamos, vamos a guardar, voy a cambiar la ruta de guardado. Segundo corte, ejercicios. Sería nuestro primer ejercicio, le voy a poner 01 y vamos a ponerle ciclo for. Aquí tenemos un error, dice, nos está mostrando este error en la siguiente línea de código, en la 9. Vamos a ver el mensaje para ver bien en dónde estaría el error. Para eso está la consola, que esta consola, esta ventana es donde nos muestra pues el error o los errores que nosotros tengamos por líneas de código. Acá dice línea 9 y nos está mostrando el siguiente error.
que en L no ha sido declarada, ¿ok? Entonces, lo que estamos acá escribiendo es que está mal escrito esto, en la cual pues no está mal escrita. Vamos a ver si no es error de la variable can persona, cantidad personas está correctamente escrito, el co está correctamente escrito, tenemos punto y coma, ingresa la cantidad de personas a calcular en punto y coma sin cantidad de personas. El co dice no ha sido declarado. Ok, también dice que hay un error en CAO cuando pues está escribiendo las variables respectivas. Ah, ok, ya vi mi error. Se me olvidó declarar se me olvidó escribir desde al principio de nuestro algoritmo, se me olvidó escribir el using namespace. Si nosotros no escribimos, por ejemplo, en DevC++, cuando estamos escribiendo en C++, debemos escribir esta instrucción, esta línea de código, using namespace std punto y coma. ¿Por qué? Porque lo necesita nuestro programa para indicarle, o lo necesita nuestro algoritmo para indicarle que vamos a utilizar los comandos cao y cein. Si nosotros no escribimos esta instrucción, esta línea de código, nos va a arrojar esos siguientes errores, como me lo está arrojando acá. Errores con el cao o con el cein, porque no le estamos indicando a nuestro algoritmo, no le estamos indicando desde un principio a nuestro programa que vamos a utilizar estos comandos. Entonces vamos a volver a compilar y ejecutar. Ahora sí. Dice, ingresa la cantidad de personas a calcular o de trabajadores. Yo le voy a poner 2 personas para que no sea muy largo. Dice, ingresa la información de la persona 1. El 1 pues me lo arroja pegadito. Ahorita lo podemos componer para que no lo arroje pegado. Dice, bueno, lo vamos a componer desde un principio. Vamos a poner cualquier valor. Y para que me arroje esto, pero no me lo arroje, por ejemplo, ingrese la información de la persona 1 y no me lo arroje pegado, sino que me dé un espacio. Para eso lo que voy a hacer acá, en ingrese la información de la persona voy a dar un espacio y otra vez voy a compilar y ejecutar. Entonces, ingrese la cantidad de personas a calcular, le voy a poner 2. Aquí ya me aparece, ingrese la información de la persona 1, ingrese el sueldo base. Bueno, lo que les estaba diciendo, voy a agregar el sueldo base de 10,000. Ok, ingreso 10,000 y después me pone el siguiente mensaje, ingrese la cantidad de horas extras trabajadas. Voy a escribir 10 y ya al último me arroja el resultado final, la suma de 10, pues de 10,000 por la cantidad de horas extras. Dice, el sueldo total es de 13,000. Ahora me dice ingrese la información de la persona 2. Me lo arroja pegado con el resultado y pues eso se puede componer. Pero como vean lo que está haciendo, como yo desde un principio indiqué que voy a calcular 2 trabajadores, ahora me pide que ingrese la información de la persona 2. Para eso es el ciclo for, para que se esté iterando la cantidad de veces que yo indique. ¿Sale? Si yo, por ejemplo, hubiera ingresado 3 o 4, después de que ingresar la información o que ingrese la información de la persona 2, me va a pedir que ingrese la información de la siguiente persona y así, porque estamos dentro del ciclo for. Ingresa el sueldo base, ok, voy a ingresar 20,000 y horas extras 20. El sueldo total es de 26,000. Esto, y al final de arrojarme 26,000, pues está terminando la ejecución de nuestro programa, ¿vale? Ya nos está indicando, pidiendo que ingresemos información de otra persona.
ya cuando se termina de calcular la información de la segunda persona, porque solo son dos personas las que quiero calcular, que indiqué, se está terminando la ejecución la ejecución de nuestro programa. El resultado final se está mostrando. Ya se termina nuestro programa, damos un enter para continuar y que se cierre la consola. Bueno, entonces de esa forma pues nosotros damos respuesta, desarrollamos lo que se nos está pidiendo, un algoritmo que reciba como entrada el sueldo de n personas y sus horas extras trabajadas. Y luego imprime el sueldo total de cada persona, dado que cada hora extra vale 300. ¿Vale? ¿Alguna duda, chavos? No. ¿No? Ok. Bueno, si no hay dudas, eso sería todo por la sesión del día de hoy.